Buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, aquí nos mudamos en cuanto a la plataforma en sí, ¿verdad? Ya nos facilitó la facultad este tipo de información y nuevo elemento que vamos a tener, pues entonces vamos a movernos por este estilo. Igualmente, como les dije, vamos a mantener la otra situación, el otro link al cual se creó de manera personal, ¿verdad? Para venir y mantener la fluidez, ¿verdad? Porque entiendo de que aquí ya vamos más participantes que nos vamos uniendo, entonces creería yo de que no existe algún tipo de elemento del cual van a poder referir sus compañeros de que no pudieron entrar o asistir, ¿verdad? Claramente está que los que van a estar aquí de manera permanente en cuanto a la clase. Solo para recordarles que la asistencia ya está publicada tanto en este link como en el link que anteriormente manejamos. Entonces, pueden de igual manera, conforme vayamos depurando la situación, la circunstancia, ¿verdad? Vamos a ir especificando de manera concreta y ya con cuál link nos vamos a quedar, porque si bien se había establecido, ¿verdad? Por parte de la facultad de que dependiendo de la cantidad de los que nos estemos moviendo aquí, que actualmente somos alrededor de 160 personas, pues estamos en esta materia, en esta circunstancia, de ser así, si se amplía más la cantidad de personas que estamos aquí, nos vamos a mudar a la plataforma Zoom, por la que ustedes ya han tenido conocimiento que varios profesores se han mudado también, ¿verdad? Para tener ese elemento. Pues para venir y algún tipo de duda que tengan respecto a lo que esté transcurriendo, me la pueden venir y hacer llegar, ya sea vía chat o abrir sus micrófonos mientras esperamos un poquito más de acceso hacia las personas, ¿verdad? Entonces, para que tuviéramos ese acceso, ¿verdad? Para que me indicaran de si algún tipo de dudas mientras las demás personas acceden. Licenciado, muy buena tarde. Solo fíjese que en la asistencia no deja llenarla. Dice que hay que pedir acceso, hay que pedir permiso o algo así. Permítame, gracias por el dato. Gracias por el dato. Pues Sí, en este pero fíjese que sentido, yo ya llené asistencia y sí se pudo llenar bien. ajá, exacto, estoy viendo que ya hay dos personas que entregaron la Sí, yo asistencia. también llené el Lic y no tuve ningún inconveniente. Yo tampoco. Ujú. De igual manera, Solamente se licenciado. intentan nuevamente, ajá, se intentan nuevamente porque sí. A mí me llegó dos ya- notificaciones. En la primera pude llenar y en la segunda ya me salió como que hay que pedir permiso. Ujú. Sí, cabal, en este Licenciado, caso sí. a mí, perdón que le interrumpa, a mí me Claro, salió claro. únicamente una configuración para solicitar siempre utilizar el enlace. Entonces, tal vez el compañero le sucedió lo mismo, únicamente le tiene que dar a aceptar y ya marca la tarea como realizada en el Classroom. Sí, puede ser, sí. Igualmente, muchas gracias por el apoyo ahí y todas las circunstancias están, ¿verdad? Igual, como les digo, aquí tenemos ambas plataformas. En la plataforma que manejo de manera personal, ahí ya me encuentran, ¿verdad? 161 entregas. Y en la plataforma que actualmente, en la que estamos ahorita manejándonos, tengo 12 entregas. Entonces, como les digo, solamente a mí me toca cruzar los datos, que en este caso ya aumentamos a 3 entregas de, de esta circunstancia. Mientras nos estamos mudando y vamos viendo cómo nos comportamos, lo importante es recibir la clase. Lo importante es venir y que estemos al pendiente de qué es lo que llevamos a cabo. Bueno, entonces, recuérdense 15 minutos de compás de espera para venir. Estos 15 minutos, como les digo, aquí puede ser al inicio o bien puede ser al final. Entonces, vamos bajo esa circunstancia. Recuérdense, si estamos estáticos, en cuanto a la asistencia, vamos a tener lo que muchas veces ha ocurrido, ¿verdad? Solo nos presentamos, llenamos el formulario y adiós, ¿verdad? No, entonces vamos a mantener este vilo de clase, Buenas tardes. esta vilo de información. Sí, Buenas tardes, alguien licenciado. A mí no me deja llenar la asistencia, licenciado. No me permite el acceso. en ambas plataformas o solamente en la que estamos ahorita en
en este momento. Porque, como le digo, sí existe esa posibilidad de venir y yo cruzo los datos posteriormente y pues poder llenarla en la que actualmente estamos recibiendo la clase ahorita, o bien en la anterior. En la anterior, por eso se dejó habilitada esa opción para que existan esa circunstancia en ambas, eh, en ambas vías, ¿verdad? Cómo se puede llevar a cabo esta información. Igualmente, me indican si lo pudieron llenar, de lo contrario, ustedes me pueden decir ya posterior, mire, no pude venir y llenar y completar esta situación porque se me presentó este problema. Como le digo, estoy abierto a esta circunstancia para que me pueda indicar. Aquí veo la mano levantada de Tania Alvarado, por favor. Eh, Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo solo le mandé tarea entregada. No sé si eso aplica para mi asistencia porque ya intenté por varios medios de llenar el formulario y no me permite. Disculpen ustedes, pero sí hubo un bajón de luz en este ratito, entonces tuve que activar aquí el teléfono alterno. Bueno, les decía y les compartía el hecho de que vamos a mantener la clase, vamos a mantener la secuencia y vamos desarrollando conforme nos permita todas estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, por el momento desactivo mi cámara para que se dé la fluidez respectiva. Anteriormente nos habíamos concretado, nos habíamos quedado respecto a los datos iniciales respecto a lo que es la lógica jurídica y en cuanto a la lógica del derecho. Entonces, aquí les traigo un ejemplo claro de cómo se puede llevar a cabo un silogismo. Lo bajé previa a la autorización de la autora de dicho meme, podríamos verlo, si lo podemos ver aquí en pantalla, a tomarlo y publicarlo nuevamente aquí ante ustedes, ¿verdad? Llevarlo a cabo en esa secuencia. Pues vamos a iniciar, podemos ver este ejemplo hasta cierto punto risible, pero que constituye una buena, concreta manera de llevar a cabo un silogismo, un método de raciocinio jurídico, pero aplicado a la vida común y a la natural. ¿Qué nos dice en este elemento, verdad? Nos dice, María dijo que el lunes empezaba la dieta. María no especificó cuál. María sabe que aún quedan muchos lunes en el año. Y conclusión, María se va por una pizza, ¿verdad? Entonces, si lo miramos hasta cierto punto es más risible, puede entenderse, pero nos deja una lección en cuanto a la estructura lógica. Lo vamos a ver, como les indico, de manera concreta, la formulación de las premisas para llegar a una conclusión certera. Con este ejemplo es uno de los tantos elementos que podemos llevar a cabo, vamos a desarrollar y vamos a tener en cuenta al momento de iniciar los procesos lógicos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional y en nuestra vida jurídica, porque tenemos que entender esos elementos propios y que en algún momento pueden sonar abstractos, pero son concluyentes, que pueden tener esos elementos que nos van a crear la estructura lógica, que es lo que buscamos, la estructura mental de lo que vamos a iniciar. Entonces, por lo tanto, obviamente, como le decía, tenemos que concluir los puntos, tenemos que ver la naturalidad de lo que se entiende por la lógica en sí.
En este punto vamos a analizar, vamos a estudiar y vamos a concretar que la lógica se divide en dos grandes ramas. ¿Cuál está? La lógica deductiva y la lógica inductiva. Este tipo de circunstancia y situación es avalada por muchos teóricos, por muchos científicos del derecho que dan ese elemento propio, que establecen que sí, que efectivamente existe un método científico, claramente está la observación y la investigación, pero también para desarrollar y para hacer entendible dicha investigación, para exponer los puntos y llegar a conclusiones, porque recuérdense lo que les dije al inicio, lo que se trata la lógica es las conclusiones, o sea, poder crearnos conclusiones propias dentro del esquema que estemos estudiando. Por lo tanto, y es evidente que la lógica se les va a presentar de dos puntos, la deductiva y la inductiva. Esto vamos a ser las grandes ramas que en este momento vamos a empezar a ver de manera general, tanto en la lógica matemática, como en la lógica informática, como en la lógica en la lógica de dialéctica, pues claramente está lo que nos va a referir como punto de vista deductivo, como punto de vista inductivo. Pero eso no nos va a limitar únicamente a que solamente conozcamos estos dos tipos, no. Porque si bien dentro de la lógica misma jurídica del derecho, vamos a encontrar mucho tipo de análisis concreto de lo que se va a llevar a cabo en la normativa. Entonces vamos a entender que existe una lógica real, una lógica de hechos, que la vamos a tomar desde el punto de vista deductivo o inductivo. La vamos a tomar como una lógica hacia el mismo legislador, o sea, una lógica legislativa. ¿Por qué? Porque el legislador, en este caso los diputados, van a observar problemas, van a tener esa circunstancia y acción de poder crear la temática en cuanto al problema que se esté llenando, que se esté creando dentro de la plataforma fáctica que le dicen, ¿verdad? De los hechos controvertidos. Ejemplo, vamos a agarrar un ejemplo mismo. Ustedes se dieron cuenta el día de ayer que en la sesión de los diputados, y si no lo tomaron en cuenta, pues también es necesario que ustedes se empapen de esa realidad misma que envuelve tanto a el órgano legislativo como las noticias en general provenientes del organismo ejecutivo. El ejemplo propio de ayer es la lógica que embistió, o más bien revistió, lo que es decretar el Día de la Familia en sí por parte del legislativo. ¿A qué se dio esto? ¿Cuál es la lógica respecto a eso? La lógica argumentada por parte de los diputados fue que proponer un día en el cual se haga este tipo de circunstancia y se lleve a cabo este festejo va a mantener los valores conservadores o los valores que moldean la sociedad misma. Ahora bien, ustedes tienen que preguntarse en sí, si esa lógica aplicada, si esa lógica que estableció, que pensó el legislador para llevar a cabo esta normativa, tiene trascendencia dentro del mismo conglomerado social. Ahora les doy un ejemplo, ¿verdad? Si existe un día específico para la familia misma, en primera instancia lo que se tendría que hacer y respetar es la vida. Tenemos elementos constitucionales que nos hablan de la vida misma. Entonces nosotros empezamos a deducir ideas, crear nuevos conceptos, tener y llenar esos elementos propios que nosotros creemos importantes. Bueno, si el Estado mismo ya ahorita están propiciando la vida misma, es necesario que también el mismo Estado garantice a través de la vida todo ese accionar. Derecho a la vida, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a trabajo, todo, porque todo eso constituye vida misma. Estamos deduciendo que la mentalidad legislativa no está apegada a la realidad propia. ¿Por qué? Porque no existen elementos en los cuales se va a, de manera concreta, de manera real, qué es el problema, si existe algún problema de los que se pretende inferir. Si lo vamos a ver como un ejemplo nato de lo que podría ser este tipo de lógicas en sí. Ahora, ¿qué es lo que pensó el legislador? Miramos la perspectiva en sí. Nosotros como sociedad pensamos, bueno, existen muchos problemas a grandes males sociales, se necesitan grandes remedios sociales también. Entonces, por lo tanto, no podemos
proclamar que el país está gozando, que existe un día especialmente para la vida o una secuencia institucional a través del cual obliga al Estado mismo a proteger algo que está obligado a proteger, o sea, celebrar algo que está obligado a proteger. Entonces, esos elementos no son concordes con la realidad misma. ¿Qué es lo que ahora nos trasladamos a la otra perspectiva? ¿Qué es lo que pensó el legislador en sí? El legislador, al momento de crear, de tener esa idea, de proponer este tipo de iniciativas para que se conmemore algún tipo de circunstancia, hecho, festividad o muchas veces países, ¿verdad? Porque en algún momento recuerdo que existió algún tipo de pronunciamiento, este, realizar este tipo de acción misma. Sí, claro que dicen por no ir al trabajo, claro, eso es eso es algo que también se puede pensar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que induce el legislador? Dice, sí, efectivamente, nosotros somos una nación comprometida con el derecho a la vida para propiciar, hablando de conservadurismos, claro está, todos los elementos propios que van a diligenciar una vida propia. ¿Pero qué vida propia? No vida propia para las personas que están en el corredor seco de Camotán o los que están en Jocotán, no, ni tampoco en sí para toda la masa de migrantes que está saliendo del país día con día. El país sangra porque migrantes están yendo y les agradecemos mucho a los migrantes. Yo sé que todos aquí tenemos familiares o conocemos a alguien, al menos yo tengo familiares que se fueron claramente de mojados a Estados Unidos y allá constituyeron su familia, allá constituyeron su vida y gracias a las remesas en sí se puede venir y crear una estabilidad económica a nivel familiar. Pues exactamente es eso. ¿Será que se dio cuenta el legislador o pensó eso realmente el legislador dentro de dentro de la lógica en sí? De todos los asesores que tienen, vieron esa circunstancia, vieron esos elementos, entonces todo eso pretende esto, la crítica misma, el análisis mismo, concretizar elementos propios, tener circunstancias en blanco y negro, no grises, sino lo que es blanco y lo que es negro es negro. Si en ciertos elementos estoy equivocado, claro está, rectificarlos, pero sabiendo que tengo y defiendo mi punto de vista. ¿Por qué hago relación directa respecto a eso? Porque ustedes en un futuro van a estar sustentando sus materias, van a estar sustentando todos sus elementos de privado, pues tienen que venir y estar seguros, tener esa certeza y seguridad de poder responder de manera concreta con lo que les preguntan los demás catedráticos. Si ustedes van a poder sustentar, ustedes lo van a poder hacer y ustedes van a venir y aterrizar sus ideas, estén fundamentadas o no, lo que se valora es la seguridad del estudiante dentro de su examen. Muy bien, entonces entendemos, ¿verdad? Lógica deductiva y lógica inductiva. Lógica deductiva, lo que miramos las masas, lo que miramos desde el punto de vista general. Lógica inductiva, lo que mira un individuo, lo que mira esta persona en específico y logra desarrollar una idea exponencial. Que sea buena o mala, claramente está, no estamos viendo eso, sino el análisis propio de la idea misma que originalmente nació de un espíritu creador. Muy bien. Lógica deductiva. Vamos a entrar a ver ciertos elementos propios de lo que es la deducción misma, ¿verdad? Se encarga de estudiar razonamientos en los que las premisas garantizan en sí la verdad o falsedad de la conclusión. Lo contrario ocurre si una premisa son falsas, la conclusión claramente va a ser falsa. Si ustedes les dan datos negativos, bajo esos datos negativos no pueden sacar algo positivo. Un ejemplo de dos datos negativos mismos, ¿verdad? Un dato negativo viene siendo Guatemala es 2 puntos. Les voy a dar datos negativos. Triste realidad, pero al final la realidad que es. Índice económico muy bajo. Malnutrición de nuestros menores de edad. Ingresos de empleos bajos, canasta básica por las nubes. Tenemos claramente conceptos, claramente ideas, claramente perspectivas de lo que puede llevar a cabo. Esos elementos negativos no se van a traducir a un crecimiento positivo exponencial, no, sino estos nos van a concluir de manera concreta como elementos que no tienen circunstancias positivas. Ejemplo,
No podemos decir que Guatemala está a la cabeza o a la vanguardia de situaciones sociales excelentes. ¿Por qué? Porque tenemos una conclusión negativa, perdón, tenemos premisas que son negativas. Las premisas son malnutrición y mala economía. Esos dos elementos socialmente negativos nos van a dar una conclusión obviamente negativa, la cual va a ser que no existe un desarrollo humano en la sociedad guatemalteca. Ahora, trasladando las normas concretas, lo vamos a entender así. Lo vamos a establecer de manera concreta sujetando un mismo artículo, sujetando una misma idea normativa para desarrollar los elementos propios que existen dentro de ese cuadro específico, que ya a posterior lo vamos a ver, ¿verdad? Pero como idea concreta y general, quiero que se lleven esto. Dos ideas negativas no van a dar una idea positiva, sino van a hacer una conclusión de una idea para ser elementos en sí falsos. O sea, dos elementos falsos no van a crear una verdadera, sino una falsa en sí. Esa es una lógica deductiva. Repito nuevamente, tenemos dos masas grandes de ideas, observación concreta de dos realidades concretas que son ampliamente falsas o que son ampliamente negativas, no nos van a llevar a una idea que es positiva. ¿Sí? Caso contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos establece y qué nos dice? Si dos negativos no van a dar un positivo, dos positivos claramente nos van a dar un positivo. Estamos hablando de secuencias, estamos hablando de elementos más gráficos. Pensemos en ideas negativas, perdón, en ideas positivas. El transporte que se va a crear, el transporte público, lo abro esto entre comillas, claramente está. El transporte público es eficiente. La movilidad en la ciudad de Guatemala es eficiente. Una conclusión, en este caso, que tendría que ser la positiva sería que el transporte mismo es eficiente, lo que hace fluir toda la ciudad de manera correcta. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos el embotellamiento que estamos sufriendo en este momento. Lo estamos sufriendo porque salimos del trabajo, porque nos estamos trasladando a nuestros hogares o porque estamos literalmente metidos y atascados en este parqueadero que es de vehículos. Entonces, si fuera positivas esas ideas que estoy indicando, pues tendrían alguna secuencia positiva. Pero como no lo es, nos vamos a trasladar a la perspectiva anterior. O sea, dos negativos no nos van a dar una idea positiva. Esto es en cuanto a la lógica deductiva. Retomo nuevamente. De la masa vamos a tomar los elementos propios. De la masa, de lo general, de lo grande, vamos a empezar a reducir nuestros pensamientos hasta llegar a una conclusión, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, un poco de historia en cuanto a la lógica deductiva. ¿Lo tenemos que conocer? Claro que lo tenemos que conocer. Todo el pensamiento se originó en Grecia. Todo el pensamiento ya racionalmente humano se creó en Grecia. Por lo que, obviamente, Aristóteles empezó con todo este proceso, ese movimiento de estudiar de manera rigurosa el razonamiento que los filósofos y bien dicho los matemáticos ya empleaban al momento de forma inconsciente e intuitiva. Lo traduzco. Aristóteles formalizó ese tipo de estudios. Si bien estaba empíricamente expuesto por personas ajenas, ABC fue Aristóteles el que empezó a sustraer los elementos propios y empezó a darle esta forma en sí, a esta forma de garantizar el tiempo para la creación de la idea misma. Es por lo tanto, ¿verdad?, que la lógica aristotélica tiene muchos elementos que son deductivos. Se entiende que la misma, por el mismo desarrollo, pasó a ser limitada. Es ya que solamente estaba en un solo tipo o se encapsulaba en un tipo de razonamiento, que era el silogismo, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor y una conclusión. No tenía esa circunstancia de variables que pueden existir. Una variable es esta misma, ¿verdad? Ahora se los ejemplifico con normas. Una variable puede ser la excepción a la norma, la excepción que se puede llevar a cabo, un
claro ejemplo de una acepción va a ser la siguiente, que va a tener la misma consecuencia jurídica, claro está, pero es una excepción hacia una causa, abro comillas, atenuante, no agravante de una situación, sino una atenuante. Vamos viendo. Un homicidio. Un homicidio es que diera muerto a una persona, exacto. Pero si en este caso existe la circunstancia, situación que se dio con algún tipo de imprudencia o impericia, esta modificación hace sustancialmente la variación misma. Esa es una excepción. O sea, excepto se lleve a cabo esta idea, la consecuencia es, si bien existe el fallecimiento o la muerte de una persona, pero la consecuencia jurídica para la otra que recibió, que fue en sí el sujeto activo de la acción, va a variar. Necesito que me sigan manteniendo la línea de idea, ¿verdad? Esas excepciones no estaban dentro del pensamiento aristotélico, porque para el pensamiento aristotélico únicamente existía, bueno, una persona le dio muerte a otra, entonces es condenado por asesinato. Sí, únicamente eso. No existía la variable si actuó con imprudencia, no existía la variable de que si existieron causas justificadas, no existía algo relacionado con legítima defensa, no existía, no, esas variables no estaban, no cabían dentro del pensamiento aristotélico, dentro de la lógica misma aristotélica. ¿Por qué? Porque este mismo autor, Aristóteles, filósofo griego, únicamente se regía y más bien su pensamiento estaba diseñado para crear la secuencia en sí, perdón, numérica, la secuencia matemática de cómo desarrollar esos conceptos. Si bien fue un filósofo nato en cuanto a la filosofía propia del elemento ser, del elemento ontológico, pero su línea de pensamiento y su línea de estudio la desarrolló hacia esos elementos puros. Vamos a hablar sobre los silogismos, conclusiones netas de lo que se puede concretar en los hechos acaecidos en la realidad que él vivía y que claramente no estaban sujetos a algún tipo de excepción misma. Muy bien, ahora otra línea de pensamiento, los estoicos. Los estoicos son todos esos elementos, o más bien esa línea de filósofos que aceptaban la dureza tanto en estilo de vida, con relaciones directas con las personas, con pensamientos más rasos, pensamientos más puros o pensamientos más sin líneas estructurales diseñadas hacia un romanticismo, podríamos decir, como cuando nosotros pintamos un cuadro, como cuando nosotros diseñamos algún tipo de carta, o en este caso estamos chateando, nos ponemos románticos por el mes del amor y que ponemos esto y que no. Los estoicos literalmente, como decimos, iban al grano, al punto, iban en seco a venir y decir, yo pienso esto y pienso esto. O sea, su línea de pensamiento sí advertía ciertos elementos que por la dureza de su pensamiento, o más bien la rigidez del pensamiento que tenían, podían aceptar las variables que el pensamiento aristotélico dejaba por un lado. Ellos veían, vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? Los estoicos en sí manejaban ese concepto de adaptarse a la realidad, adaptarse a su circunstancia misma, no regirse únicamente por lo que estaba escrito en piedra en ese momento, sino venían y modificaban su línea de pensamiento y su línea de actuar con las circunstancias que se veían. Los estoicos van de la mano a lo que va relacionando así a todo el pensamiento espartano. Ustedes se recordarán de la película 300, aquellos gladiadores, los espartanos en los cuales venían y hacían la guerra misma, que estaban de manera directa conectados, pues esta línea de pensamiento, los estoicos, era la base fundamental en cuanto al pensamiento de las sociedades espartanas. Por lo tanto, vamos a ver lo que era como que rústico su manera de pensar. Por lo tanto, la adaptación misma de esta circunstancia, de esta situación, de estas ideas, se iban moldeando a tal punto que sí aceptaban la secuencia, sí aceptaban la línea por la cual se podría desenvolver el pensamiento. Si bien no era rígida en su pensamiento mismo, sino que
las variaciones de la acción humana se podían ser más flexibles. Entonces aquí lo indico, ¿verdad? Que luego se extendieron por un rango de razonamiento estudiado por la lógica al crear el cálculo proporcional. O sea, vamos a hablar de una manera concreta a que ellos sí observaban el elemento completo y conforme a la observación misma diseñaban un pensamiento, diseñaban una idea que se podría ver. Por eso mismo es que dentro de la línea estoica y dentro de la línea en sí espartana, vamos a ver una sucesión en cuanto al desarrollo mismo de los existían reyes, el rey junto con toda la línea de pensamiento del oráculo, lo que hacían era diseñar algún tipo de pensamiento. Cuando se ofrecía que era necesario que existiesen dictadores, pues existían dictadores. Cuando era tiempo para poder crear algún tipo de conglomerado bajo el auspicio del consejo, se daba también esa circunstancia. Entonces, observaban esos elementos en los cuales se iba desenvolviendo la guerra que ellos mantenían para poder diseñar sus pensamientos, no solo normativos, sino en el ámbito social. Entonces es observar el elemento y a través del elemento de manera conjunta van a desarrollar esa línea de pensamiento hacia la sociedad misma. Es como se va desenvolviendo este pensamiento en sí, que es estoico. Hoy en día, se entiende que la función del valor de la verdad de una o más oraciones se devuelve con un valor de la verdad diferente de acuerdo a una regla. Vamos a entender esto, ¿verdad? A lo que nos relaciona de manera concreta es, si tenemos nuestro pensamiento propio, nuestra idea de lo que queremos pensar, decir y establecer, jurídicamente tenemos que hacerlo bajo la perspectiva normativa. O sea, vamos a tener los elementos propios de la línea de pensamiento aristotélica. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar por premisas, nos vamos a decir premisa A, premisa B, conclusión. Exacto. Pero también vamos a observar la realidad. Y esto no es únicamente a nivel Guatemala, sino esto es una línea de pensamiento general. Es por eso de que ahorita, en este caso, ustedes se dan cuenta que existe mucho pensamiento respecto a nuevos derechos humanos. Nuevos derechos humanos, todo esto entre comillas, ¿verdad? Que no simplemente son derechos humanos desarrollados, por los cuales se va a establecer, se va a concretar, se va a señalar que todo lo que, y en la Constitución misma nos indica, ¿verdad? Todo lo que se garantice o se establezca como derecho humano, igualmente tiene algún tipo de preeminencia sobre el derecho interno. Es por este motivo y a través de este tipo de pensamiento que la flexibilización a las normas es una tendencia que se está llevando a cabo. No tendencia por el hecho de flexibilizar todo y permitir todo, no, sino simplemente el nuevo constitucionalismo nos está llevando a esta idea. Y claramente está de que nosotros, como estudiosos de derecho, tenemos que llevar esa secuencia, tenemos que establecer de manera concreta que ya no podemos pensar de manera bidireccional en dos puntos de vista, oeste o este, no, sino tenemos que llevar a cabo esta adaptabilidad de nuestro pensamiento, esta adaptabilidad de hechos para tener una secuencia, para tener una referencia propia de lo que podamos venir, crear y establecer y señalar. Bueno, entonces esto es una lógica misma, como les digo, una breve introducción a dichos elementos, una breve historia de lo que se enmarca esta circunstancia que igualmente va a estar desarrollada en el material que igualmente se le va a proporcionar cuando lleguemos a la conclusión de este módulo y de estas presentaciones. Entonces, ahora bien, tenemos como pincelada la lógica deductiva. Ahora vamos a tomar la lógica inductiva. El razonamiento inductivo o la inducción es una forma de razonamiento en el que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Ahora un ejemplo, ¿verdad?
Un ejemplo de premisas y de conclusión dentro de la lógica inductiva. Premisa: mi perro tiene pelo. El perro de mi vecina tiene pelo. Los perros de mi cuadra tienen pelo. Una conclusión: probablemente todos los perros tienen pelo. Como les digo, son ejemplos básicos, pero nos van a ayudar a entender. Con esta línea que les acabo de indicar, de mi perro tiene pelo, el perro de mi vecina tiene pelo, los perros de mi cuadra tienen pelo, recordemos dónde iniciamos. Mi perro, o sea, yo, individuo, estoy observando, estoy en observación misma de un objeto. De ahí yo, individuo, volteo a ver a otra persona, a mi vecina, y el perro de ella tiene pelo, claro está. Muy bien. Ahora amplío mi observación. Salgo a la ventana, salgo al balcón, salgo a la puerta de la calle, miro de un lado para otro y empiezo a ver perros. Y todos tienen pelo. Entonces, ¿dónde se originó el pensamiento? Aquí, en mi casa, en mi observación misma. Lo estoy viendo que está dormido, que está echado en mi cama o en el sofá. Aquí comenzó y se direccionó o se amplió la perspectiva a todos los demás perros que van a observar. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Ah, bueno, en conclusión misma. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a señalar? Que todos los chuchos que van a existir van a tener ese tipo de, de, de esa situación, de ese elemento, del elemento pelo, que todos vamos a ver y observar. Ahora bien, vamos a entender, ¿existirá algún tipo de excepción respecto a este pensamiento inductivo, a esta lógica inductiva? Claro que la hay. Claro que hay un tipo de razonamiento en sí que nos va a llevar a cabo ese elemento, pero ese tipo de excepciones los vamos a ver cuando entremos a una lógica de no contradicción, a una lógica de tercero excluido y a las falacias mismas, a la falacia del hombre de paja, que existe una palabra, una falacia bajo ese nombre del hombre de paja, y una falacia ad hominem, que es un ataque mismo burdo que se le hace al hombre. Bien dicen que cuando las ideas y los pensamientos dejan de fluir en las personas, su mayor defensa es el insulto. Pero ese insulto solamente se traduce como la ignorancia de quien está haciendo receptivo a esas ideas. ¿Por qué? Porque no pretende, no argumenta esa circunstancia y acción. Bueno, quiero que quede claro estos dos puntos. Lógica deductiva. Tenemos el problema gigante y nosotros empezamos a hacerlo de manera concreta, a desmenuzarlo todo. Es como que tenemos voy a poner el ejemplo de Legos. Tenemos un Lego gigante, ¿verdad? Entonces nosotros lo miramos de manera concreta y decimos, bueno, y vamos a establecer que vamos a llegar a un punto, el punto inicial. ¿Cuál va a ser? Esto tengo lo general y busco el punto inicial. En la lógica inductiva es lo contrario. Pues vamos a ver que tenemos un punto con el que vamos a iniciar, que es un bloque, y la conclusión va a ser que vamos a construir cualquier de las figuras que pueden existir dentro de los Lego. Como les digo, son ejemplos, pero necesitamos entender estas ideas propias. Necesitamos entenderlo, hacerlo, concretarlo y más bien relacionarlo, materializarlo en lo que nosotros vemos, escuchamos y oímos. Entonces, como un ejemplo, una tarea, algo que les pueda venir a relacionar es que observen qué puede ser deductivo y qué puede ser inductivo. Ya les decía, primer día de clase, podemos ver, ay, bueno, el vehículo, sí, tengo el vehículo, me siento en él. Bueno, ¿cómo se hizo, verdad? Si manejo moto, bueno, tengo mi moto, pero ¿cómo se inició esta circunstancia de moto, verdad? Tengo carro, ¿cómo se inició esta circunstancia de carro? Me manejo en bus, ¿cómo se da todo este proceso de bus? Claro que son elementos que son un tanto más absurdos de ver, pero por ahí se inicia, por ahí de una manera concreta se lleva a cabo esto, ¿verdad? Eso es en sí, en principio, de lo que podría ser. Y concluyendo, bajo estas ideas de mi perro tiene pelo, lógica inductiva, mi perro en mi vecina tiene perro, pues claramente está que como una conclusión,
y esto es lo que se amarra dentro de este tipo de lógicas, es de que nos van a generalizar, o sea, nos van a hacer ver que todos los demás fenómenos que se parezcan al que estamos analizando van a tener la misma conclusión o de manera similar. Ahora bien, es por eso que les pongo al final de esta línea. En principio, podría ser que el próximo perro que observe posea pelo. Entonces, nosotros ya llevamos una perspectiva planteada. Nosotros ya tenemos un elemento propio de lo que tenemos que observar. Ejemplo, otro ejemplo para que en sí sea más bien interactivo y veamos. Ah, excelente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que observamos a diario? Bueno, existen algún tipo de, observo que las camionetas que se dirigen a la costa sur manejan a excesiva velocidad. ¿Existen muchas rutas para la costa sur? Sí, existen muchas rutas. ¿La mayoría maneja excesiva velocidad? Sí. ¿Hemos visto que han causado incidentes y accidentes? Claro. Nosotros vamos a tener ese pensamiento predispuesto a futuro. ¿Qué? Vamos a concluir que cuando nosotros nos subamos a una camioneta o nosotros estemos caminando camino o estamos yendo camino al sur de la ciudad del país, vamos a tener ese pensamiento de que posiblemente se vaya a accidentar ese bus en el que las personas se están desplazando. ¿Por qué? Dada la imprudencia que existe por parte de los pilotos. Les digo, son conclusiones que podemos tener de ideas muy individualizadas, pero que se van a reflejar en un futuro respecto a los fenómenos que nosotros observemos. Como les digo, pueden venir a observar, ver y concretar qué elementos son los que establezcan, señalen y puedan visualizar en la vida diaria. Sí, en la vida diaria pueden establecer esto y esto, como una situación en sí, para ver este tipo de desarrollar este tipo de pensamiento, ustedes vengan como un punto que puede ser extra para ustedes al momento de este primer parcial, venir, mandarme una hoja en la cual me incluyan su nombre, su carnet y obviamente su carnet, todo esto vía digital, ¿verdad? Correo electrónico, me pueden indicar de manera concreta cuáles y un par de ejemplos de lógica deductiva y un par de ejemplos de lógica inductiva. Como les digo, esto es para que ustedes estén familiarizándose con el tema y de que lo traten de incluir. En la vida diaria nos pasan y nos ocurren elementos que pueden ser deductivos o inductivos. Entonces, dos ejemplos que me pongan de cada uno de estos elementos, me lo envían al correo y me indican, mire, pienso que esto puede ser, mire, pienso que puede esto. Derivado de eso, yo estoy con ustedes, los que se comuniquen conmigo, claramente un punto extra relacionado al examen parcial que vamos a sustentar. Como les digo, se lo dejo a discreción, quien lo quiere tomar, que lo tome. Entonces, aquí estamos 220 personas a las cuales se les va a tomar esa circunstancia y hecho en cuenta. ¿Sí? Si lo quieren ver como una hoja de trabajo, se las dejo, se las pongo ahí para que sea un punto extra a la hora de su evaluación en sí. ¿Para cuándo? Pues, excelente, mañana tenemos la clase, ¿verdad? Entonces, si es para mañana, o antes de que se inicie la siguiente sesión, o sea, el día de mañana, lo tiene entregado, yo lo voy a tener por acreditado y por sustentado. ¿Sí? ¿A dónde dijo que se lo enviaba? Pues claramente al correo institucional, o sea, al correo a través del cual estamos comunicándonos en este momento, ¿sí? Al que se denomina hugo.coyoy@profesorusac, o sea, profesor.usac.edu.gt. Entonces, a este correo del cual estamos teniendo esta comunicación en sí. Repito nuevamente el correo que estamos conociendo actualmente, que es profesor.usac.edu.gt. Entonces, es un método, vamos interactuando, vamos haciendo. No se preocupen por ponerme
algún tipo de silogismo complicado o matemático respecto a eso, ¿no? De lo que les pase a diario, de los que le pasó la semana pasada, los que le pasó el fin de semana, de lo que les pasó de lo que va el lunes para hoy, de lo que les puede pasar de hoy terminando la sesión a mañana antes de las 5 de la tarde, claramente está, para tenerlo en cuenta. No se buscan ejemplos estructurados, sino simplemente que entiendan el concepto, que visualicen el concepto y que claramente está, no se queden únicamente con lo que yo les indico, sino también ese proceso de leer, investigar y tener. Claramente está, llegamos cansados, nos aburrimos, no entendemos, pues para eso está, ¿verdad? De tener ese hecho, ¿verdad? Bueno, sí, tienen razón. Ahí me apoyaron respecto a indicar el correo al cual se les va a solicitar, o más bien pueden remitir el trabajo de punto extra que les estoy enviando. Sí. Este elemento propio, como se lo digo, nombre, carnet y correo electrónico. ¿Sí? Entonces, para tenerlo aquí presente y, como les digo, ejemplos no estructurados, sino ejemplos que ustedes creen que sean deductivos y ejemplos que ustedes crean sean inductivos. 2 por cada uno y ya. Bueno, entonces, cerrado este temita, que como le digo, pues es algo ahorita que viene a la mente, ¿verdad? Como todo lo que nos pasa a diario, nos viene a la mente. Continuando con la secuencia en sí de lo que establece un pensamiento inductivo, pues este se contrasta claramente por el pensamiento deductivo. La ventaja de estos tipos de pensamientos inductivos es que nos deja ser amplios, ampliativos, que dicen en sí. Nos dejan de que no nos restringamos únicamente a observar el fenómeno y a describirlo en 3 pausas, en 3 puntos. No, si nos permite en sí acceder a todo lo demás. Lo que les decía, ¿verdad? Con el ejemplo del homicidio. Con el ejemplo, perdón, con el ejemplo del homicidio que hacía. Sí, efectivamente, alguien que diera muerte a otra persona. ¡Pum! Ya. Esta circunstancia y este hecho en sí va a ser ampliado bajo este sistema de lógica. Y bajo este sistema de lógica nos permite a que nosotros tengamos esa amplitud misma para poder desarrollar y tener y comprender mejor el fenómeno del homicidio. Pues precisamente es esto, el razonamiento inductivo, que es ampliativo, nos permite, y es decir que las conclusiones tienen más información de la que hay contenida en las premisas. Claramente está. ¿Por qué? Nuevamente caigo al ejemplo anterior. Vamos a ver nuevamente el ejemplo anterior, el de los perros. Pues la conclusión de este ejemplo viene siendo, probablemente todos los perros tienen pelo, pero ¿cuáles fueron las premisas? Ah, mi perro tiene pelo, el de la vecina también y el de la cuadra también. Si lo ven así, vamos a decirlo, bueno, que vamos a generalizar, vamos a concretar de manera amplia y establecer que todos los demás perros van a tener esa secuencia, sí. Van a tener su perro. Los perros dentro del perro. Aquí estoy escuchando que Adler Israel López Rodríguez comienza a tener algún tipo de interferencia, entonces no sé si desea preguntar algo porque no es perceptible su audio. Ok, muy bien. Continuando, ¿verdad? Claramente está el hecho de que lo que nos rodea en la vida cotidiana van a tener esa circunstancia explicativa mayor. Esos elementos propios de que no vamos a poder describir bajo simples elementos o bajo simples ideas y llegar a un resumen en sí, a un resumen de objeto, como le dice Maynes. Un resumen de objeto es tener esa circunstancia propia de poder crear ese elemento propio, ¿verdad? Entonces, bien, sí, por favor, alguien está preguntando ahí, Israel López Rodríguez, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tengo alguna referencia? Ok, vamos a tener esa secuencia.
Bueno, sigo a la espera de que se exista algún tipo de comunicación. Si no, continuamos. Ok. Manteniendo en sí que la lógica inductiva se estudia las maneras de medir probabilidades de que una conclusión sea verdadera o que sea falsa en sí, así como las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. Vamos a traducir esta parte. La lógica inductiva es el mejor elemento, desde mi perspectiva, para analizar fenómenos. ¿Por qué? Porque nos da mucha elasticidad en cuanto a los fenómenos que podamos estudiar. De un fenómeno podemos extraer muchas conclusiones, cosa que no pasa en el pensamiento deductivo, en la lógica deductiva, sino en lo que vamos a establecer dentro de la lógica fiscal, dentro de la lógica forense, que esto se puede establecer y si hay aquí compañeros que trabajan o están dentro de la institución del Ministerio Público, esto es lo que se privilegia en sí, que no exista una conclusión única, sino que la rama misma de la especialidad, o más bien de la investigación, no solamente nos llegue a un punto, sino que tome elementos también para construir una secuencia de hechos que van a influir sobre la investigación que está en curso, sobre los elementos existen, los paliativos, todas esas circunstancias que nos pueden movilizar hacia la presentación de un caso ante los tribunales correspondientes. Para responder y concretamente establecer si el trabajo es a mano, en esta oportunidad no es a mano. Es un trabajo que bien lo pueden hacer en Word, solamente que recuerden que son ejemplos en sí. Son ejemplos de lo que pueden hacer. Pueden abrir una hoja Word, eso es importante colocar nuevamente nombre, carnet y correo electrónico e índice. Y más bien, indicar que está ejemplos de lógica deductiva A, B, ejemplos de lógica inductiva A, B. Con esa circunstancia ya yo me doy por enterado y acreditado de que, en primer momento, si están comprendiendo el concepto, segundo, les interesa la clase y están buscando el punto. Entonces, sin más ni menos que eso, conocer su pensamiento, conocer su idea y su participación, que dentro del puntaje que yo tengo aquí y que remito a ustedes como rúbrica de calificación, es importante para mí tener esa secuencia que, derivada de la cantidad de estudiantes, para mí es un gusto poder leer conceptos, ideas de todas las personas que estén aquí, porque ninguno tiene una lógica errada, solamente mal encaminada. Perdón. Ya habrán ocasiones en las cuales ustedes tendrán que adjuntar el archivo a través del cual hicieron algún tipo de deducción, algún tipo de circunstancia y acción misma, pero eso ya es a futuro, ¿verdad? Entonces, siguiendo en sí con la vida misma que nos presenta la lógica inductiva, es el elemento más propio a través del cual nosotros podemos crear y resolver problemas que se nos presenten en nuestra cotidianidad. Muy bien. El origen en sí de la lógica inductiva se dio a través del pensamiento un tanto más flexible, a través de ideas no tan, puedo ponerlo así en este orden, no tan absurdas y rígidas, no tan llenas de contradicciones que se pueden llevar en sí, no sé, que se pueden establecer de manera a cabo. No decir que esto, así que como el conservadurismo mismo que estábamos hablando al inicio, que esto es así porque es así y no se puede cambiar. No, no, no. Claro, eso que no es, eso no está así, eso no se señala de manera concreta, sino existen muchos elementos a través de los cuales el fenómeno mismo, la modernidad de pensamiento, nos pueden relacionar que no existe únicamente una realidad, no existe únicamente una conclusión, sino la ampliación misma del pensamiento, la ampliación de toda la secuencia que se está creando a través de el pensamiento deductivo, lógica deductiva. Entonces, por lo tanto,
Modernamente, quienes instituyeron este tipo de pensamiento, quienes empezaron a crear y definir estas ideas, se debe a la obra de Francis Bacon, ¿verdad? En su Novum Organum, en el cual indica de manera explícita y de manera concreta y eminentemente relacionada que encontramos el primer intento sistemático por mostrar la importancia del argumento inductivo en la formación del conocimiento científico, en contraposición al deductivismo, antecediendo dicha exposición con un intento de clarificación del concepto inducción basado en el pensamiento aristotélico. ¿Qué nos quiso decir en este sentido? ¿Qué quiso señalar de manera concreta? Esto no se entiende, claro que no se entiende. Claro que no señala este tipo de pensamiento que se pueda venir y tan abstracto que se pueda venir y relacionar y hacer, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, Cristi Rosemary Gómez García. Sí, buenas tardes, Lick. Mire, ahorita estaba pensando en un ejemplo, no sé si sea tonto o tengo razón, pues, pero con esto Sí, sí, claro. del activo, podríamos decir el agua, la primera premisa podría ser el agua es vida. La segunda premisa podría ser el agua es un recurso natural. Y como conclusión podría decir el agua es un recurso natural vital. No sé Sí, si me claro. equivoco. Sí, gracias, Cristi Gómez. Sí, me voy a apartar de lo que dice la positiva para venir y ampliar en tanto el pensamiento de Cristi. Sí, en este va relacionando el elemento agua. Sí, claro está. El agua es un recurso natural, exacto, pero quisiera que nos enfocáramos más hacia un tanto más reductivo, más elementos más simples, Cristi. Está bien y agradezco mucho la circunstancia, si no vamos a ver este elemento. Ahora bien, ¿cómo vamos a reducir este tipo de información y este tipo de elemento? Lo vamos a reducir es, en mi mano tengo un vaso de agua, o estoy viendo agua, un vaso de agua, estoy viendo algo que singularice al concepto agua, porque el concepto agua es en sí un fenómeno que traslada mucha información dispersa y diversa. Entonces lo vamos a reducir porque vamos a concretar que desde un objeto mínimo, que va a ser un vaso, desde un objeto mínimo, que va a ser un pachón, ejemplo, vamos a tener esa secuencia y vamos a observarlo. Ah, bueno, lo que tengo en el vaso es agua. El garrafón está lleno de agua. Y vamos a empezar a analizar de manera consecuente cuáles son los fenómenos más grandes que van a tener el concepto de agua. No sé si por ahí vamos entendiendo el concepto. Y muchas gracias, Cristian. Sí. Y claramente está, si lo vamos a entender como premisa mayor, premisa menor y conclusión, vamos a estructurarlo tal y como lo señaló en sí Cristi. Sí, claramente está, el agua es un recurso natural. Lo demás, por lo tanto, es un recurso natural y vital. Nos está dando, pero tenemos que esa conclusión de vitalidad la tenemos que sumar de una manera o más bien disfrazarla dentro de nuestras premisas. ¿Para qué? Para que la conclusión a la cual nosotros estemos llegando también tenga ese objeto y ese concepto de vitalidad. Disfracémoslo de otra manera, ¿verdad? Claro está, el concepto es agua, recurso vital. Agua, recurso natural y vital. Agua, recurso natural, medio ambiente, recurso vital, recurso natural, recurso de vida, constante de vida, lleno de vida, fauna y flora, elementos propios para la subsistencia humana. Entonces ahí desarrollamos ya un concepto un tanto más amplio para llegar a esa conclusión de vital, la vitalidad misma, que es lo que estamos buscando dentro de la conclusión. Si lo vamos a ver como una lógica estructurada en cuanto a la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Dentro de la lógica inductiva,
Y concluyo con esto la idea, es que nosotros tenemos que observar elementos mínimos, elementos reducidos en nuestro entorno, en nuestros fenómenos que nosotros observemos y masificarlos, llevarlos a esos elementos propios y sumarle eh, esos aspectos que lo van a hacer diferenciador y que le van a dar la amplitud, pero siempre en concordancia al concepto estudiado. Muchas gracias, Cristi, por el ejemplo. Agradezco su participación y los insto también a los que estamos aquí presentes a que realicen la misma participación. Atiendo una pregunta a chat que está diciendo que en este caso la comprensión es que la lógica deductiva, un asunto gigante y lo vamos disminuyendo, exacto. Y la lógica inductiva, un punto pequeño y la conclusión va siendo algo grande. Sí, bajo esos conceptos, sí, exacto, tenemos un elemento que podemos desarrollar. Claro está, tenemos las ideas generales, por supuesto, Luz Magdalena Bendaña Osoy, claro que así es, así viene desarrollándose estos preceptos, ¿verdad? Entonces, como les digo y les indico, la lógica misma viene desarrollándose, viene haciendo y viene constituyendo eso. Deducir de amplios márgenes a márgenes pequeños y los pensamientos inductivos de márgenes pequeños a pensamientos grandes. Sí, por favor, Tatiana Machán, por favor. Buenas noches, licenciado. Siempre con Buenas. respecto a la lógica deductiva, y le Deductiva. voy a dar un ejemplo y usted me corrige si está bien o no. Claro. El ejemplo ok. que yo tengo aquí es las universidades públicas, muchos se gradúan de licenciados. Así como en algunas universidades privadas, muchos más se gradúan de licenciados. Esto quiere decir que en algunas universidades, algunos se gradúan de alguna licenciatura en abogacía. No sé si esto sería un ejemplo aplicado a la lógica deductiva. Deductiva, sí. ¿Por qué? Porque claramente estamos ampliando, o sea, tenemos conceptos generales, tenemos ideas propias. Y lo vamos a ver ahora, materialicemos estos conceptos, ¿verdad? Vamos a ver de que hay estructuras macro en cuanto a las premisas que me está indicando. Claro, universidades, claro, es un conglomerado de personas tras los cuales buscan realizar estudios superiores. Ese es el fenómeno que estoy estudiando, una universidad. Tenemos que enfocarnos en el objeto. El objeto es la universidad. Por lo tanto, esto infiere que van a existir participantes. Todos los que estamos aquí buscamos algún tipo de superación académica y grado académico. La masa va a ser la cantidad de estudiantes que estén refiriéndose a dicha casa de estudio. Por lo tanto, vamos a deducir dentro de la primera premisa que todas las personas en sí que asisten a la universidad buscan obtener un grado académico. Ahora, llevémoslo más al fondo a como estaba planteando en sí la premisa de estudiar. Si tenemos el concepto de universidad, también vamos a tener el concepto de cuál va a ser el grado que se va a obtener. Claramente está que los que estamos a dicha casa de estudios porque buscamos el estudio superior y lo que nos van a otorgar una vez hemos concluido va a ser un grado académico. El grado académico de licenciatura. Sí podemos concluir en sí que todas las universidades que nos están llevando a cabo este estudio cronológico y secuencial de universidades y estudiantes para obtener un grado académico, vamos a concluir que se da la expresión que mayormente, como decía Tatiana, crean ese concepto, llevan esta idea que desarrollan un grado de licenciatura o acceden a un grado de licenciatura. Pero ahí, en ese sentido, viene un tanto la falsedad o más bien la conclusión que yo podría decir, conclusión inconclusa o más bien la conclusión parcial. Quiero quedarme con ese concepto mejor, conclusión parcial. ¿Por qué? Porque no todos los que acceden y obtienen el grado de licenciatura van a tener como punto final obtener perdón, el grado de abogado y notario, o sea, el grado académico de abogado y notario, abogacía en este caso. Ahí lo que se podría denotar es una conclusión falsa.
una falsa realidad. Es lo que vamos a ver en un subsiguiente, ¿verdad? Una falsa realidad de un objeto estudiado. ¿Por qué? Si bien tenemos masa grande, llegamos a una masa mediana, la conclusión nos la están dando o nos la están comunicando de una manera incompleta o parcialmente real. ¿Por qué? Porque no todos los que están estudiando ahí van a obtener ese grado, sino solamente una minoría de quienes acceden a toda la masa universitaria van a obtener este elemento. Por lo tanto, no podemos concluir de una manera concreta que esto viene siendo un conjunto de premisas que nos lleven a una conclusión verdadera, sino puede ser un conjunto de premisas que nos lleve a una conclusión parcialmente falsa o una falsa realidad del elemento en sí. Por favor, sí, perdón, Cristian Renato Guerra, por favor. No, ok. Ahí hay perdón, disculpe, ahí sí que la pausa de los 2 minutos, como dirían, ¿verdad? Hay alguien que está o solicitando realmente ahí en el grupo de chat que le Sí. indiquen qué tarea es. No, estos son únicamente los que estamos aquí presentes. Y no es justo que ustedes que tengan el acceso le estén pasando la información a las personas que no estén presentes. Entonces, en este caso, si ustedes realmente son solidarios en cuanto a su carrera y en cuanto a su estudio, pues ustedes, los que están aquí, van a tener el derecho al punto por la tarea que se está otorgando. Y quienes no estén, pues claramente no tienen el derecho. O ustedes votarán si realmente deciden que todas las personas que estén aquí tengan esa circunstancia. Yo no veo la circunstancia en sí, el hecho de que ustedes están tomando su tiempo para venir, entender, comprender y analizar, y los que no están, ya no accedan al mismo, ¿verdad? Entonces, se los dejo a ustedes igual. Entonces, sí, en su orden, por favor, Cristian Renato Guerra, perdón, el hecho de haber cortado la Licenciado, sí. comunicación. No hay problema, licenciado. Yo tengo un ejemplo así un poco más sencillo, pero no sé si está bien. Por ejemplo, podría decir, los gatos ronronean. Mi gato ronronea. Perdón, Por lo tanto, ¿sí? sí, se entrecortó, perdone. Ah, claro. Los gatos Podría, por ejemplo, ronronean. los gatos ronronean. Mi gato ronronea. Por lo tanto, todos los gatos ronronean. Podría ser un ejemplo más sencillo. Claro, claramente está que ese es un claro ejemplo sencillo respecto a cómo manejar las lógicas, cómo tener ese elemento. Eso es una lógica inductiva. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando desde el punto de vista personal, desde mi elemento propio y estoy observando el fenómeno, estoy conceptualizando el mismo y lo estoy trasladando de manera ampliada a lo que probablemente puede llegar a ser la conclusión misma, ¿verdad? Que en este caso podría ser parcialmente verdadera o si establecemos de que todos los gatos van a rodear en algún momento, por lo tanto es una conclusión verdadera respecto a las premisas que se nos completaron. Por favor, Tatiana, sí, nuevamente. Sí, licenciado, siempre con lo de mi ejemplo, usted me decía que en este caso sería una conclusión falsa. Ok, Parcialmente por falso. ejemplo, Ajá. yo en la conclusión lo había puesto como algunos. En este caso, yo recordando mis clases de filosofía, recordaba lo Claro. que era ay, permítame, los particulares afirmativos, que en este caso sería Claro. el algunos o así seleccionando. Técnicamente Exacto. la conclusión de una lógica deductiva es ay, pero se me fue el nombre. Es ay, se me fue el nombre. No se preocupe que no hemos llegado a ese punto, pero sí ya veo que va Es un encaminado juicio y sobre en esas ideas. así es. En este caso, por ejemplo, de verdad no me recuerdo bien cómo era, pero habían juicios A, que eran los universales, que eran afirmativos. En este caso, por ejemplo, como es un particular positivo, porque en ningún momento estoy dando una negación, entonces sería, por ejemplo, llevándolo siempre a la clase de filosofía, porque ahí miramos silogismos y lógica también, entonces lo podríamos aplicar como un juicio y no sé si me estoy dando a entender, perdón. No, claro, o sea, digamos que yo sí le puedo venir y traducir respecto a lo que dijo, no hay ningún problema respecto a eso. Lo único es de que, como le digo, sí ya en un momento futuro vamos a tener las gráficas aquí y vamos a entender que P es menor que A es menor de P,
y que P tiene una conclusión de Q y una conclusión de A y A es equivalente a C. Entonces, ese tipo de formulaciones es lo que usted me está diciendo y claramente está. Sí puede ser bajo esos, también se pueden tomar, según lo que me dice Tatiana, bajo las disyunciones perfectas y disyunciones imperfectas, que es donde tomamos el elemento y conjunciones perfectas y conjunciones imperfectas, que estamos con el elemento o con la letra O. Cuando nosotros miremos, adelanto, ¿verdad? Un I o un O en alguna oración, tenemos que analizar su sujeto, tenemos que analizar su predicado y concluir si esta oración viene siendo una disyunción perfecta, una disyunción imperfecta o bien una conjunción imperfecta o una conjunción perfecta. Entonces, yo sí voy bajo la línea de lo que me está diciendo Tatiana. Claro está, avanzado. Definitivamente, claro que sí es avanzado en cuanto a la temática que estamos trastocando en este momento, pero es aplicable hacia los ejemplos propios. Así como usted, Tatiana, claramente está. Me indica y me relaciona, mire, tengo estos ejemplos, y leo de lo que leo y entiendo. Usted tiene algún tipo de conocimiento alto en cuanto a lo que estamos deduciendo, a la lógica misma, filosofía misma, pues claramente está, bueno, sí, y calificaría, ponderaría sobre el elemento que usted me presente. Como le digo, traté de tocar los elementos más básicos, más propios en sí, de lo que se pueda establecer. No sé si vamos por ahí, Tatiana. Sí, exacto. Precisamente por eso le consultaba, porque realmente sí me costó al inicio entenderle un poco a los silogismos y las falacias, Sí, es que cuesta. pero Sí. Ajá. referente a la clase que usted está dando el día de hoy, solo porque realmente estoy refrescando, porque dejé mi libro después de salir del área común, pero sí esa era mi duda principalmente, si se iba a trabajar con las descripciones A, E, y O, que son las universales y particulares positivas y negativas. Por lo que me decía respecto al ejemplo que yo di y la conclusión de esto, más que todo por eso que le Ujú. estaba consultando, ¿verdad? Sí, claro, muy bien. Y agradezco mucho su participación, Tatiana. Muchas gracias. Sí, por favor, Sí, buenas tardes. Perdón. Sí, sí. Perdón, solo con una consulta en el caso de las inductivas. ¿Es necesario al 100% de que inicien, por ejemplo, mi carro o los carros de mi familia? O, por ejemplo, podríamos iniciar en el caso de los mamíferos y terminar con los animales. Exacto. Digamos de que lo trasladé bajo este punto, de que veo este punto, siento este punto un tanto familiarizado, porque para tomarlo desde la perspectiva propia, claramente está, si ustedes me presentan un ejemplo, si ustedes desarrollan una línea de pensamiento que vaya a generalizar ciertos matices, claro está, yo les voy a entender respecto a esto, pero se los puse o se los singularicé a que yo, o sea, a mí, o sea, en presente propio, en tener un objeto propio, para desarrollar la idea, para hacerlo más familiar, para conexarlo a nuestra realidad misma, de los fenómenos que nosotros observemos en nuestra individualidad. Y claramente está, si tenemos más o si desarrollamos algún tipo de pensamiento que nos va a llegar hacia un tipo de lógica inductiva, pero perdón, que tenemos un fenómeno que sí nos va a llevar a una lógica inductiva y con una conclusión que nos implica esa amplitud misma, que es lo que pretende este tipo de pensamiento lógico, pues claramente está. Sí, 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 en este caso ahí vamos. Y perdón, Luis Pedro Chac Vázquez, sí, claro. ¿Escucho? Claro, Buenas noches, licenciado. Disculpe. Se Ajá. me ocurrió un ejemplo, no sé si se lo puedo dar para ver si estoy entendiendo la Sí, clase. es como Disculpe. le digo, es bastante abstracto todo esto que estamos hablando, pero aquí, entre más participemos, claramente nos En vamos a ir empapando más. mi primera premisa tengo, coloqué, Sandra se quitó la mascarilla y le pegó la gripe. Conclusión tengo, si no usas la mascarilla, te dará gripe. Sí, vamos a racionalizar. Claro que tenemos una conclusión, tenemos un conjunto de oraciones que nos van a dar una conclusión.
el pensamiento de Luis Pedro Chaca no está alejado en absoluto de la realidad, sino nos va diferenciando y nos va creando estos elementos de análisis propio. Claramente está, aquí tenemos, enfocémonos en qué, mascarilla. Y la conclusión viene siendo, el no portarla es un riesgo para la salud. Tal vez ampliar ese pensamiento porque sí tenemos esa secuencia. Si tenías esa secuencia propia de lo que está concretándose a respecto del pensamiento que estamos desarrollando. Nuevamente, toma el ejemplo de Luis Pedro, relacionándose. Claro está el hecho de que no tomar la mascarilla, el hecho de no tener esa secuencia, no utilizarla, nos va a tener una consecuencia en salud. Por lo tanto, el ejemplo de Luis Pedro Chac es bastante factible para la realidad que estamos, en este caso, analizando. Ahí lo coloqué en el chat, licenciado, disculpe, Sí, solo para que tengan sí, como sí, sí, ejemplo. claro. Claro, para compartir estamos todos, no, eso no se preocupe y muchas gracias nuevamente, Luis. Por favor, Carlos Valdemar Barrios, escucho. Buenas noches, maestro. Yo tengo otro ejemplo, creo que es bastante sencillo. Usted me dirá, cuando es de noche, oscurece, está anocheciendo, entonces va a oscurecer. Claro, sencillo, comprensible y tiene una lógica que nosotros observamos, que nosotros podemos venir y hasta cierto punto que puedo analizar, nos vamos hacia conclusiones, premisas positivas que nos van a dar una conclusión positiva. En este caso no estamos relacionando de manera directa, ni controlada, ni disyuntiva, ni conjuntiva de lo que nos va a desarrollar un pensamiento diferenciado, sino una conclusión simple. ¿Por qué? Porque nuestras premisas están simples y de eso se trata, completarlo y llevar esta secuencia en sí. Sí, va totalmente valedera esa circunstancia y en cuanto a lo que me refiere a la premisa presentada. Gracias por su participación, Carlos Valdemar. Por favor, Manuel Domingo Aguilar, escucho. Hola, Lick. Tengo un ejemplo, pero no sé, usted me dirá si estoy bien. No, Todos claro. los hombres, perdón, todos los hombres son licenciados, todos los licenciados son buenos, por lo tanto, algunos hombres son buenos licenciados. Claramente está, sí tenemos igual. Si lo vamos a regularizar, vamos a entender de que tenemos una premisa que en este caso, lo vamos a contextualizar. Claro, está derivado del ejemplo que nos trae aquí a colación. ¿Qué es lo que nos relaciona de manera concreta? Que todos los hombres, perdón, todos los hombres tienen alguna secuencia. Ya en este caso ya estamos hablando de un reductivismo. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo a que solamente los hombres tienen cierta situación. Entonces ya podríamos entrar bajo las nuevas lógicas, bajo el nuevo sistema de pensamiento, bajo las nuevas premisas que se tengan que crear, que nuestra primera premisa se va creando esos elementos diferenciadores. Por lo tanto, no existe una conjunción, sino más bien elementos disyuntivos, elementos que pueden ser hasta cierto punto falsas realidades. Entonces, si tenemos una falsa realidad dentro de nuestra premisa, vamos a concluir bajo una cierta falsa verdad. Entonces, claro está, definitivamente sí es un ejemplo para tomarlo en cuenta que nos desarrolló un punto extra, ¿verdad? Un punto extra en cuanto a lo que estamos analizando de lo que vamos en cuanto a lo que es lógica deductiva y lógica inductiva. Muchas gracias, María de Los Ángeles Batres, por favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo quería más que todo también poderle hacer la consulta referente a los dos ejemplos, ¿verdad? De la inductiva y de la deductiva. Sí. Entonces, de la inductiva, yo coloqué aquí que la leche subió de precio, los lácteos contienen leche, entonces la conclusión sería que todos los lácteos aumentaron de precio. Aumentaron de precio, claro. Sí, eso es una lógica, hasta risa, hay muchos términos que se utilizan dentro de esto, es una conclusión afirmativa con un elemento propio, claro está, es una conclusión afirmativa, son elementos que van en secuencia y van desarrollando conceptos previos. O sea, este ejemplo que nos está mostrando en sí, hasta se puede utilizar en reversa. Vamos a utilizar de frente
y en reversa. ¿Por qué? Porque podemos traernos el mismo pensamiento y llegar a la misma conclusión. Muchas gracias por el ejemplo. Y claro, está muy bien utilizado. Aquí, en este caso, para hacerles de referencia, no estamos para calificar, mire, usted está mal en su pensamiento. No, no, simplemente orientarlos hacia un mejor análisis de los fenómenos que estamos observando. No es para decirle, mire, usted no sabe, usted tiene cero, usted no, no. Claro está que en el examen que vamos a llevar a cabo va a tener una ponderación, pero como cada cabeza es un mundo, igualmente tenemos que venir y ser amplios, flexibles para poder entender cuál es el concepto que ustedes están desarrollando en sí. Esto se necesitan muchos años de análisis y estar casi que metido en todo esto, pero sí es un tanto complicado. Pero tampoco es de hacerse los complicados, sino hacerse los más simple que se puedan. Entonces, sí, gracias por el ejemplo y por favor, continúe. Sí, sí, sí. María de Los Ángeles, Batres. Perdón, Nick, es que está fallando un poco mi teléfono. Le quería preguntar si podía darle el ejemplo deductivo. En el deductivo yo coloqué todos los seres vivos respiran, se reproducen y mueren. Luego el otro sería el agua no respira ni se reproduce ni muere. Y en conclusión, el agua no es un ser vivo, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, pero con una conclusión que es totalmente falsa. Ajá, entonces al ser tiene dos premisas, claramente están contrarias, obviamente por obvias razones, que cuando chocan dos premisas, una tiene que ser necesariamente falsa o necesariamente verdadera. A eso lo vamos a ver más ejemplo más adelante. Pero derivado de la conclusión que sacó, en este caso, que el agua no viene siendo un ser vivo, pues claramente a la lógica misma, perdón, al pensamiento propio está que esta es una conclusión falsa. Por lo tanto, es un pensamiento que no tiene elementos afirmativos en cuanto a alguna de sus premisas, pero muy claro el ejemplo nos va a servir claramente para ver ejemplos futuros de clases futuras que tengamos más enfocados en el módulo 2. O sea, todo lo que es a partir del segundo parcial, que sí es un tanto más complejo y cargado, pero agradezco mucho su participación respecto a lo que nos indica. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Dulce, por favor, Dulce Ramos, había visto que había levantado su mano, entonces... Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, le voy a dar este ejemplo, pero usted me corrige si estoy mal. Sería, cuando una mujer embarazada da a luz... Ay, no, ya me confundí. Sería, cuando una mujer embarazada... Cuando una mujer embarazada da a luz, tiene un bebé. Por lo tanto, cuando una mujer embarazada... Ay, no, Lick, ya me confundí, me hice bolas con este ejemplo, creo que está complicado. Sí, un poquito, pero lo primero, lo principal, en tipos, digamos, yo de manera muy personal lo tomo así. Si quiero venir y dar algún tipo de respuesta, algún tipo de circunstancia que me llevan a mí de manera personal y me dicen, entonces yo lo que quiero es preguntar, ¿qué es la conclusión? O sea, ¿qué quiere usted de conclusión? Bueno, en este caso yo quiero que la conclusión, les voy a dar un ejemplo de mi trabajo, quiero que la conclusión misma sea que se desestime el recurso de casación por motivos de fondo. Ok, bueno, ¿qué elementos tiene? Entonces, muchas veces en mi trabajo, de manera personal y en mi vida personal, es lo que me pregunto, ¿qué es lo que quiero concluir? Entonces, en este caso, para analizar este tipo de pensamientos, es bueno que ustedes sepan qué es lo que quieren concluir. Bueno, yo quiero concluir de que todos los perros tienen pelo, claro está. Bueno, entonces voy a observar el fenómeno perros, los objetos perros, para venir y llegar a esa conclusión. Muchas veces se puede hacer así, pero claramente nosotros tenemos que plantearnos las premisas y establecer de manera concreta, ya sea inductiva o deductivamente, qué es lo viable dentro del fenómeno a estudiar. En este caso, Dulce está estudiando el fenómeno de embarazo. Claro, ¿cuál va a ser la conclusión de Dulce en este caso? ¿Quiere concluir que se llevan a cabo o se finalizan los embarazos? ¿O bien quiere concluir que el Estado de Guatemala garantiza en sí la concepción? Y la concepción es el que da inicio al embarazo. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento a través del cual nos vamos a mover y cuál va a ser nuestro elemento propio?
Muy bien, entonces en Lick, sí, por favor, María. ya tengo claro la idea. Entonces, bueno, sería cuando una mujer embarazada da a luz, tiene un bebé. Por lo tanto, una mujer que da a luz ya no está embarazada. No sé si está bien este ejemplo. Está bien, claramente está, como le digo, estamos en una lógica en cuanto a realizar, en cuanto a tener, desarrollar, el despertar nuestro logicismo jurídico. Y dentro de una lógica en sí, que nosotros podemos desarrollar, sí es un elemento común que podemos estructurar en cuanto a la lógica propia. Sí, sí, no hay ningún problema respecto a ese tipo de circunstancias. Conforme evolucionemos en el curso, así vamos evolucionando a las ideas propias. Sí, María de los Ángeles, por favor. Lick, buenas noches. Sí, buenas noches. Ajá. Y Lick, miren, en este razonamiento, una falta a la ley puede tener consecuencias civiles o penales. Entonces, una falta a la ley es un delito. Ujú. ¿Está bien el Conclusión es la razonamiento? conclusión. Ajá. Ok, la conclusión es, repita nuevamente, por favor. Que una falta a la ley puede tener consecuencias civil o penal. Ajá. Entonces, una falta a la ley es un delito. Ahora bien, dentro de las premisas que usted me marcó y amarró, ¿dónde se encuentra el concepto de delito? ¿Dónde encontramos esa idea misma? O no tiene que decir delito en sí, sino tiene que hacer una analogía misma a lo que se puede entender como la existencia o la acción misma delictiva. No sé si me digo a entender. Ahí nos falta en sí otro elemento que pueda venir y amarrar un elemento negativo en el Código Penal. Entonces, esa conducta puede ser constitutiva de un delito. No sé si vamos amarrados ahí de la mano o me quedé muy abstracto. Ya más o menos, Lick. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos. Muy bien, pero sí, me agradezco mucho la participación de Diego Hernández. Sí, Gracias. claro, hacer la referencia en sí de qué podemos constituir como una acción delictiva. Y ese sería el fenómeno a través del cual nos desenvolveríamos. Sí, muy bien. Sí, nuevamente, gracias, Tatiana, por favor. Licenciado, antes de terminar, porque ya estamos justo sobre el tiempo. Sí, cabal, ya estamos, exacto. La verdad es que mejor no le voy a quitar el tiempo porque creo que nos vamos a alargar bastante. Entonces, le voy a realizar la consulta directamente por correo electrónico, perdón. Ok, muy bien. Entonces, bueno, entonces Buenas estamos noches. para mañana. Nuevamente aquí en esta secuencia, en esta Licenciado, clase que disculpe, ¿le puedo tenemos. hacer una Sí, sí, pregunta? sí. Claro. Le comento, fíjese que yo he intentado marcar asistencia, pero no me notifica mi teléfono. No sé si sea problema de internet o ya que mi teléfono esté demasiado viejo, ¿verdad? Lo desconozco. Entonces, no pude marcar asistencia estas últimas veces, pero sí he estado conectado a la hora indicada. Y me imagino que usted después de la hora indicada ya no deja ingresar personas. Entonces, Exacto. ¿qué pasaría conmigo y con los demás compañeros, los cuales no pudimos Ajá. marcar asistencia? En este caso muy particular, yo que usted me está haciendo referencia y los que igualmente me hicieron referencia aquí en el chat, tanto personal como en el que tenemos la plataforma, se pueden comunicar conmigo, mandarme un correo y decirme, mire, tengo este problema y vamos a ver cómo lo solucionamos. Yo tengo solución para respecto a eso, así que la asistencia está marcada. Lo único es de que me la hagan saber, ¿verdad? Vía teléfono, vía el chat normal, personal, correo electrónico o plataformas aquí. Yo estoy atento. Perfecto, estaría bien con un pantallazo de que nos conectamos a la hora y todo, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, sí. Bueno, le agradezco Siempre muchísimas gracias. dirigido, por favor, a el correo personal, o sea, el correo que estamos utilizando, ¿verdad? El correo para llevar la secuencia en sí de lo que usted me está indicando. Ok, ¿sí? al correo electrónico con el número de carnet, el nombre de la persona. Por supuesto, así que la única identificación que aquí está, al menos conmigo, es su nombre, su carnet y correo electrónico. Eso tiene que incluirse en todas las circunstancias que van a existir de presentación de proyecto, trabajo, o en este caso, punto extra que les estoy otorgando, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, licenciado, muy amable. No se preocupen, buenas noches. ¿Y Igualmente. alguna duda más? Feliz noche, Lick. Feliz noche. ¿Alguna duda extra que tengan? No hay ningún problema. Sí, perdón, buenas noches. Una consulta. Claro. ¿Podemos asimismo aprovechar el mismo correo donde vamos a juntar la tarea para poder hacer referencia al tema que mencionaba el compañero sobre la asistencia? Sí, no hay ningún problema, sí. Exacto, pueden hacer esa referencia misma que no
No veo alguna circunstancia diferente, diversa respecto a